¿Ninguna pregunta? Bueno. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos. Siendo las 4:02, damos inicio a la sesión del día 16 de marzo del año 2021. Arrancamos. Entonces, vamos a arrancar a desarrollar el simulacro 11C, ese 11C que fue el que ustedes desarrollaron este fin de semana. ¿Listo? Entonces, el primero dice, un grupo de estudiantes quiere comprobar la temperatura que afecta el proceso de dilución de un colorante en agua. Para este fin, los estudiantes usaron 100 mililitros de agua y la tuvieron entre 4, 20 y 90 grados. ¿Listo? Luego adicionaron 2 gotas de colorante y contabilizaron el tiempo en que llevaba a cabo el proceso de disolución. Listo. Los resultados obtenidos por los estudiantes se presentan en la tabla. Rápidamente analizando los resultados que tenemos en la tabla, ¿qué vemos nosotros de ahí? Nosotros de ahí simplemente analizamos, bueno, tenemos 3 recipientes, donde simplemente el objetivo, ¿cuál es? Coloco una cantidad de agua que siempre es la misma, miren que siempre usan 100 mililitros, y ahí caliento una temperatura, 10 grados, a 4 grados uno, 20 grados otro, listo. El caso tal es de que variando la temperatura, entonces varío la temperatura y observo tiempo de dilución. ¿Qué observo yo? Entre más aumenta la temperatura, miren, el tiempo se hace más pequeño. Quiere decir que si yo grafico esto, va a tener que temperatura del agua versus tiempo de dilución son inversamente proporcionales, ¿listo? Tiempo de dilución es inversamente proporcional a la temperatura. Eso es lo que yo saco de ahí, ¿listo? Ya sea que lo grafiquen o que lo vean directamente desde la tabla. Entonces, dice lo siguiente. Con base en la información anterior, para estar seguros de la información que proporciona el experimento, ¿cuál de las siguientes actividades de realizar? Es decir, voy a garantizar ese experimento. Necesito ver si ese colorante que estoy aplicando se disuelve y cómo fluyen las temperaturas que yo tengo. Cuando me dicen comprobar, me están pidiendo repetir el experimento. Entonces vamos a ver. A. Reproducir el experimento en las mismas condiciones para comprobar los resultados obtenidos. Muy bien, es volver a hacerlo y ver si los resultados dan. B. Establecer el efecto de la presión sobre el tiempo de dilución del colorante. En ningún punto del experimento que tenemos anteriormente nos hablaban de presión. Recuerden, presión es la fuerza por unidad de área que hago sobre algún cuerpo. Fuerza por unidad de área. Eso es presión. ¿Listo? En el caso de los experimentos, ¿de qué presión hablamos? La presión que hace el aire sobre nosotros. Entonces, encima de nosotros tenemos una columna de aire que nos va aplastando. Esa columna de aire, nosotros decimos que ejerce una presión llamada la presión atmosférica, la presión de una atmósfera. ¿Listo? En este caso, como se realizan los experimentos, no nos hablan de presión, de que yo presione el sistema ni nada. Entonces, en este caso, estamos hablando nosotros de presión atmosférica. ¿Listo? Y es un proceso de presión constante, entonces la presión no nos va a influir. C. Subir la temperatura de cada recipiente hasta llegar a 100. Muy bien, yo puedo pensar en llegar a 100. Pero alguien me dice que pasa en 100 grados centígrados con el agua. ¿Alguien recuerda lo que pasa a los 100 grados centígrados con el agua? ¿No? Bien. A los 100 grados centígrados el agua evapora. Entonces lo que estará pasando es que en lugar de analizar el tiempo de dilución voy a estar constantemente perdiendo vapor de agua. Al perder vapor de agua ya el volumen cambiaría y al hacer eso el experimento estaría cambiando una de sus condiciones, que sería 100 mililitros de agua. Entonces estaría perdiéndolo y evaporando, entonces no puedo hacerlo así. D. Agregar 5 gotas de otro colorante. Hubiera sido el mismo colorante estaría válido, pero de otro colorante no. Entonces respuesta correcta la A. Para la 92 nuestra respuesta correcta es la A. ¿Eso, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Continuamos con esta. Un experimento en el cual se busca evaluar el porcentaje de oxidación del fenol en función del fenómeno utilizado en 2 tipos de sólidos y se obtuvo la siguiente gráfica. ¿Listo? Entonces vemos que tenemos una gráfica con un eje X que no sabemos cuál es y un eje Y que tampoco. Dice, a partir de la información anterior, ¿cuál será el título de los ejes X y Y? Lo primero vamos a ver, dice.
Lo que yo siempre les he enseñado, hay una variable dependiente y una variable independiente. Entonces aquí dice, se busca evaluar o se va a buscar medir el porcentaje de oxidación del fenol en función del tiempo. Ah, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, cuando haga mi gráfica, voy a medir datos, evaluar el porcentaje de oxidación, ¿listo? En función del tiempo. Entonces el tiempo va a ser este. En matemáticas eso se define como f, la función de x, ¿listo? Entonces y va a ser igual a la función de x, a toda esa gráfica la gráfica que yo quiera hacer aquí. En este caso, las que nos muestran aquí son gráficas en función de x, ¿listo? Pero nos dicen que x es el tiempo, entonces esas gráficas son iguales a en función del tiempo, ¿listo? Entonces eje x va a ser tiempo. Además, miremos, va de 0 a 240. Bien, no nos dice nada de eso, pero recordemos siempre que un porcentaje se mueve entre qué rangos. Un porcentaje de cualquier cosa va de 0 a 100. ¿Listo? ¿Por qué? Porque un porcentaje se calcula como los datos observados o la cantidad que yo estoy tomando dividido la cantidad total por 100. Cuando la cantidad total es igual a la cantidad observada, el valor máximo que puede dar es 100. Por eso entonces vemos el eje Y y el eje Y va de 0 a 100, lo que me indica que eso posiblemente es porcentaje de oxidación. Veamos a ver. A, X tipo de sólido, Y porcentaje de oxidación bien, pero tipo de sólido aquí no estamos tomando el tipo de sólido, falso. B, eje X, tiempo en minutos, muy bien. Eje Y, porcentaje de oxidación del fenol, muy bien. Eje C, dije, eje X, porcentaje de oxidación del fenol, falso, en el X no va el porcentaje. Y D, eje X, porcentaje de oxidación del fenol, falso todos. Respuesta correcta, la B. 93, respuesta correcta, la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos en los primeros 10 minutos de clase y vamos con 2 preguntas, es decir, que vamos con buen tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Por el chat alguien? No, profe. Listo, don Keiner, va bien. Don Keiner, ya que activó el micrófono, ¿le pareció fácil este solucionario o difícil? Pues un poco fácil, profe. Ah, listo, bien, entonces no hay problema. Entonces vamos a tratar de explicarlo rápido y seguimos con el 2, que sí es un poquito complicadito. Listo. Los habitantes de una población usan una laguna local para sus actividades recreativas como nadar y pescar. En los últimos meses los habitantes han presentado una reacción alérgica en la piel después de haber nadado en la laguna. Teniendo en cuenta la información anterior, la pregunta que desde el campo de las ciencias naturales puede resolverse. Campo de ciencias naturales, observación. Vamos a ver qué se puede hacer. Ah, ¿qué actividad recreativa? Falso, no, a las ciencias naturales no nos interesa ver qué actividad recreativa realizan los funcionarios. ¿Listo? B, educar. No es una función que directamente vamos a resolver desde las ciencias naturales. ¿Listo? C, ¿cuáles son las ventas? No, las ventas hacen parte de un proceso de intercambio de dinero y eso lo maneja la economía. Nos queda por restante la D. ¿Cuál de los componentes dentro del agua de la laguna causa alergia en la piel? Muy bien. ¿Sí ven? Todas estaban muy fáciles y son fáciles de descartar o deducir o analizar e interpretar. Aquí tenemos esta pregunta y se responde a la 95 a la 97. El resumen de eso para no leerlo todo es, tenemos que antes usábamos electricidad, para producir electricidad usamos unas plantas de gasolina, las cuales como cualquier motor generan gases nocivos y además generaba mucho ruido. El alcalde decidió colocar esto, que es una represa de intercambio marea, ¿listo? Que produce energía, ¿listo? ¿Cómo funciona? Se vacía el tanque que está más lleno, ya sea que venga desde el mar o ya sea que esté en el interior de la represa, se abre la compuerta, se vacía y aquí pasa una turbina que la hace girar y esa turbina permite la salida de energía eléctrica, ¿listo? Por acá también nos dice que el funcionamiento y que por aquí hay una especie de cangrejos que se han visto afectados en la otra isla porque cuando allá pusieron una de estas bombas de marea y resulta que por allá empezó a funcionar raro, ¿listo? Entonces, con eso respondemos, teniendo en cuenta la información anterior,
¿Cuáles son las energías presentes en la producción de electricidad de la planta? Miremos la planta, lo primero es, yo debo tener un flujo de agua, pero miren, entre el lugar donde está la turbina, aquí lo voy a colocar, el lugar donde está la turbina, por donde entra el agua, y el lugar desde donde yo la dejo caer, hay una diferencia de altura. Y miren que la compuerta está cerrada, justamente por eso se llama represa, represar, retener. Entonces, va aumentando el agua hasta que llega a una altura máxima, y justo cuando llega a la altura máxima, ¿qué voy a tener acá arriba? Justo antes de que se empiece el movimiento, voy a tener altura, entonces voy a tener energía potencial. ¿Listo? ¿Tengo velocidad? No, ahí está quietica el agua, está represada, está estancada. ¿Listo? No hay nada hasta ahí. Apenas abro la represa, apenas abro las compuertas, el agua empieza a moverse, va a pasar desde mayor contenido al de menor, entonces empieza a moverse. Al empezar a moverse, ella adquiere una velocidad diferente de cero. ¿Listo? Al adquirir velocidad, está adquiriendo energía cinética, ¿cierto? Y cuando pasa por esa turbina, la velocidad que trae hace girar el dispositivo justamente, y de ella extraigo energía eléctrica. ¿Listo? Entonces, etapas. Energía potencial se convierte en energía cinética, y energía cinética se convierte en energía eléctrica. Eso ocurre cuando pasa desde, digamos, desde adentro hasta afuera. Cuando pasa en marea baja, desde fuera hacia adentro pasa lo mismo. Aquí hay una delta de H, o sea que aquí tengo energía potencial. Abro la compuerta, pasa el agua, o sea que está adquiriendo velocidad, tengo energía cinética, y de aquí extraigo energía eléctrica, que es lo que voy a vender. Entonces busquemos. Energía cinética del agua. Falso, antes de que lleguemos a energía cinética tenemos que tener energía potencial. ¿Listo? La que tenemos por diferencia de alturas. B, energía potencial, bien. C, energía potencial, bien. D, trabajo realizado por las compuertas. Las compuertas se abren y se mueven, pero ellas no son las que me producen la energía. ¿Listo? Yo estoy teniendo un proceso energético que se llama trabajo. ¿El trabajo qué es? También es una variación de energía, pero hace referencia a mantener una fuerza durante un desplazamiento de distancia o de estado. ¿Listo? Entonces, no, el trabajo no lo vamos a tomar en cuenta ahí. La B, energía potencial, bien. Luego sigue que se transforma en energía cinética el agua, bien. Y luego se transforma en energía eléctrica generada, bien. Esa sería, la respuesta correcta sería la B, pero descartemos la C. La C dice que el trabajo realizado por las compuertas, nuevamente las compuertas no afectan en nada. Por tanto, la respuesta correcta de la 95 sería la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí van bien? ¿Cómo van desarrollando el sistema? Chicos, no negativo, ¿hasta ahí van bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo, Juan Camilo, gracias, Keiner. Bien, ahorita en esta nos dice, para confrontar la hipótesis, los científicos aquí en el encabezado dicen que a los cangrejos los está afectando, los puede afectar la instalación de esto. Dice, ¿cómo afecta a la población de cangrejos la instalación de la represa en marea? Su hipótesis es que la instalación en el sistema no afecta, es decir, no se ven perjudicados los cangrejos, ¿listo? Y con base en eso, ellos crean un análisis, analizan durante el tiempo, durante 12 meses, analizan la población de cangrejos. ¿Qué observamos nosotros? Miren, durante los primeros 3 meses, observamos pues que van bajando poquito, ¿listo? Pero que de ahí para abajo, si yo observo, si uno de los puntos, miren, observo un decrecimiento, quiere decir que el número de cangrejos es inversamente proporcional al tiempo. Entre más tiempo pasado, menos individuos hay. ¿Listo? Entonces, según los resultados, los investigadores concluyeron que la hipótesis es falsa. Bien, ¿cuál de las siguientes es una conclusión adecuada para la investigación? La instalación en la represa en marea ha causado el aumento de la población. ¿Ha aumentado la población? No. Entre más tiempo ha pasado, más población ha disminuido, entonces descartada. B, la instalación de la represa en marea solamente ha disminuido la población de los animales de los cuales se alimentan los cangrejos. Falso, el análisis fue sobre individuos de cangrejo, entonces no tengo las herramientas para deducir que aquellos que se alimentan de los cangrejos son los que están muriendo. Falso. C, la instalación de la represa en marea ha causado la reducción, muy bien, ha ido bajando la cantidad de cangrejos
Continúa la población de cangrejos durante el primer año. Bien. Hasta ahí podría ser. Y la DS. La instalación de la represa en marea solamente afectó la población de cangrejos durante los 3 primeros meses. Si vemos durante los 3 primeros meses, el cambio fue bajito, fue poco. Entonces, no es que no lo haya afectado solamente, es que ahí fue donde fue en menor escala. Entonces, también descartado. Respuesta correcta, la C. ¿Vamos bien? ¿Todo va bien? ¿Todo correcto? Listo. Vamos con la 97. Voy a borrar aquí para que no nos quede ahí amontonado. La 97 nos dice, teniendo en cuenta la información contenida en el contexto, ¿qué efectos positivos para la isla trae la instalación de la represa de marea? A, disminuir la cantidad de agua del mar. Falso. Miren que la presa solo funciona entrando y sacando agua. En ningún momento le está deteniendo o inflando para otra cosa. Simplemente entra y sale. Eso no va a afectar la cantidad. Aumentar el consumo de gasolina. Falso, porque la idea es disminuir el consumo de gasolina para generar electricidad. Listo, ahorita estoy usando el agua y sus mareas para producir electricidad, entonces voy a tener que dejar de usar gasolina, las plantas de gasolina que usamos. Elimina el uso de la energía eléctrica en la isla. Falso, porque antes estoy usándola para crear energía eléctrica para abastecer la isla. D, reducir la contaminación y el ruido producidos por las plantas de gasolina. Ah, muy bien. Ese era el objetivo primario que hablábamos cuando intentábamos montar la planta. Entonces, respuesta correcta la D. Estamos buscando disminuir la contaminación ambiental y auditiva que producían las plantas de gasolina. ¿Listo? La 98. Pasamos a la 98, dice. En un archipiélago se estudia el modelo de biogeografía de islas, el cual sostiene que la inmigración y la extinción de las especies se relacionan con el tamaño de las islas y con la distancia entre estas. La gráfica unida muestra el comportamiento de las islas del mismo tamaño, pero que se encuentran a diferentes distancias del continente. ¿Qué es inmigración? Cuando llego a inmigrar, hago referencia al proceso de especies externas que llegan a un punto. ¿Listo? Están llegando. Eso es inmigrar. ¿Listo? Entonces, vemos. Entre más cerca está el continente, entre más manejo yo este rango, vamos a manejar dos rangos aquí. Miremos, analicemos el de cerca. Y aquí. Miren, entre más cerca está la isla del continente, mayor inmigración tengo. Entonces, leyendo la gráfica digo, número de inmigrantes o de especies inmigradas es inversamente proporcional a la distancia, que sería qué tan lejos, qué tan cerca. Entre más lejos, menos cantidades de inmigración, miren, llega hasta 0. Pero entre más cerca, más inmigración, más especies nuevas llegan a esos ecosistemas. Y la siguiente gráfica es extinción. Extinción es que la especie llega a disminuir su población hasta que desaparece. Entonces veamos, entre más cerca están las islas, menos extinción hay de las especies. Miren, la menor extinción. Para que sí podemos decir, número de individuos extintos es directamente proporcional a la distancia. A mayor distancia, por acá, en rangos de distancia más grandes, tengo una alta extinción de los individuos. ¿Listo? Ahora sí. Con base en la información anterior, ¿cuál de la siguiente es una interpretación correcta para el modelo? A. Hay más especies cuando las islas están cercanas al continente porque tienen una mayor inmigración. Miren, mayor inmigración, vamos a analizar. Mayor inmigración, correcto, bien. Y una menor extinción. Ah, también, menor extinción. Baja, bien. Hasta ahí la podemos dejar. Veamos la B. Hay más especies cuando las islas están lejanas del continente. Veamos, a ver, cuando está lejos, miren, hay una poca inmigración, es decir, pocas especies llegan al continente. Además de eso, cuando están lejos, hay una alta extinción, es decir, tras de que llegan poquitas, las poquitas que hay se están extinguiendo, entonces falso. C. Hay más especies cuando las islas están cercanas porque tienen una inmigración y una extinción de especies baja.
Miren, falso. Cuando una está alta, cuando una de ellas es alta, la otra es baja. ¿Listo? Cuando la inmigración es alta, la extinción es baja. Cuando la inmigración es baja, la extinción es alta. ¿Listo? Entonces, por eso no podemos decir eso, descartamos la C. Y la D dice, hay más especies cuando las islas están lejanas del continente. Vamos a ver. Cuando ustedes están lejos, se extinguen más e inmigran menos, por tanto eso es falso. Porque las condiciones de vida son diferentes, falso. Cuando están más lejos es porque hay menos especies, porque está inmigrando menos y extinguiéndose más, es lo que sacamos de las gráficas. La respuesta correcta de la 98 sería la A. Entonces chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo, Alejandra, muchas gracias. Continuamos. Permítame, leo desde acá. 99. Juan considera que algunas de las sustancias que consumimos son más ácidas que otras. Por esto, él tiene la hipótesis de que entre el jugo de naranja, el café y la leche, el jugo de naranja es el de menor y la leche es el de mayor, o sea que él ya los ordenaba en un orden creciente. Dijo, el menor es el jugo de naranja, es el menor, de ahí seguirá el café y por último seguirá la leche. Eso es lo que él ha sacado. Si la hipótesis es verdadera, ¿cuál de las siguientes gráficas representa los resultados? Veamos. Analizamos aquí. Miren, experimento, por eso se dibuja en barras, versus resultado en pH. ¿Listo? Dice, el jugo de naranja es el más pequeño. Aquí en el A, el jugo de naranja no es el más pequeño, descartada. En el B tampoco, porque el café es más bajo. En el C, el jugo de naranja sí es el más pequeño. Después sigue el café como intermedio y después sigue el más alto. ¿Qué indicaría que el pH más alto es para la leche? La respuesta correcta, la C hasta ahí. Y la D, miren, la D funciona al contrario. Dice, el jugo de naranja es el más alto. Falso. Después dice que el café es el intermedio, correcto. Y después dice que la leche es el valor más bajo. Falso, porque la leche es el valor más alto. La respuesta correcta de la 99 sería la C. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Vamos con la 100. La 100 dice, un estudiante observa el siguiente montaje experimental. Lo vemos ahí, tenemos una vela que está cerca de una espiral de papel. Dice, cuando se enciende la vela, aumenta la temperatura del aire que se encuentra alrededor de y asciende, o sea, el aire asciende, consiguiendo que la espiral de papel se mueva. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las formas de energía inicial y final? Entonces, enciendo yo la vela. Cuando enciendo la vela estoy realizando una reacción de combustión. Es decir, estoy tomando aquí en este proceso materia orgánica más oxígeno y estoy produciendo CO2 más agua y al medio estoy liberando una energía en forma de calor. ¿Listo? Entonces, ya cualquiera dice, no, entonces esto es energía térmica. Falso, porque está teniendo una reacción química, entonces la energía que se relaciona con las reacciones es energía química. Usted está tomando la energía química contenida en la parafina y en la reacción de combustión de la vela para ahí sí, con ese calor liberado, calentar el aire. Entonces, con ese calor liberado, usted procede a calentar el aire y eso es energía térmica. Las moléculas absorben esa energía térmica para moverse hacia arriba. ¿Listo? Energía química, entonces ahorita absorbe energía térmica. Pasa aquí y ya después de eso, esa energía térmica hace que las moléculas de aire se muevan y la espiral empieza a moverse. Entonces la espiral empieza a subir y a bajar. ¿Listo? Entonces, al subir y bajar está generando movimiento. ¿Esa generación de movimiento cuál es? Genera una velocidad diferente a cero, es decir, ya estoy moviendo, ya estoy haciendo que suba y baje el sistema. Entonces vamos a tener energía cinética. Ahora, nos preguntan, ¿cuál es la energía inicial y final? Inicial, química.
pasa por energía térmica y la energía final va a ser la cinética. Entonces veamos a ver qué nos dice. Energía gravitacional de la vela. La vela está realizando una quema, ¿listo? Y en este caso la gravedad no está teniendo nada que ver con ese proceso. Entonces la energía gravitacional de la vela no aplica en ese caso. La B, la energía química de la vela. Bien, la energía química que está contenida en la vela a energía cinética de la espiral de papel. Pasa de energía química, se transforma a calórica, de calórica a cinética en forma de movimiento. Muy bien. La C, energía térmica de la espiral de papel. Bien. Pero en este caso no es la energía térmica contenida en la espiral de papel. Esto es la energía térmica que se le transfiere al aire, por eso no la tomamos en cuenta. Y después dice, a energía química de la vela. El flujo de energía va desde la vela hasta la espiral, no de la espiral a la vela, ¿listo? Entonces descartamos. De energía gravitacional, falso, porque no estamos hablando de energía gravitacional, entonces respuesta correcta nos queda de la 100, la B. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí una pregunta? Bueno, chicos, continuemos entonces. La tabla muestra algunas propiedades de los elementos pertenecientes al grupo 7A de la tabla periódica. Listo, recuerden, tenemos la tabla periódica y tenemos entonces nosotros, periodos son los que van así, es decir, son las filas, esos son los periodos. Y se numeran de 1, 2, 3, así hasta 7, que es el mayor, ¿listo? Y los grupos son los que van a lo largo de la fila, hacia abajo, ¿listo? Entonces, este es un grupo y este aquí es un grupo. Los grupos que estamos analizando son el 7A, ¿listo? Que es este de aquí. Entonces, ellos vamos a ir analizando a medida que bajamos. Entonces dice flúor, cloro, yodo, bromo, ¿listo? Van bajando. Miren lo que pasa. A medida que yo bajo, flúor, cloro, bromo, el periodo va aumentando. ¿Qué es el periodo? Yo tengo un núcleo con todos mis electrones de apiñuscados. Entonces, a medida que voy haciendo crecer el átomo, voy obteniendo unos orbitales donde colocar los electrones. Voy haciéndolos crecer, crecer, crecer. ¿Listo? Y esos procesos hacen que aumente el tamaño. Esas órbitas se llaman niveles orbitales o niveles de energía o niveles electrónicos, ¿listo? Entonces, entre más niveles se tenga, también se puede catalogar o presentar en la tabla periódica, y eso quiere decir que ahí voy a estar teniendo más orbitales. Al tener más orbitales, eso se representa como el periodo. Entonces, entre más periodo tenga, más grande es o más órbitas tiene. Periodo 1 tiene una órbita, periodo 2, 2 órbitas, periodo 3, 3 órbitas y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, ahorita sí que vemos, entre más periodos tiene, entre más órbitas, entre más abajo llega en la tabla periódica, menos electronegativa presenta. Miren, 2 tiene 4 y el 5 tiene 2.5, va bajando. Entonces, por eso yo coloco así. Coloquémoslas, para que quede mejor, coloquémoslas así. ¿Listo? Entonces, a medida que el periodo disminuye, la electronegatividad aumenta. ¿Listo? Entonces, al ver que las flechas van en sentido contrario, yo voy a decir que el periodo es inversamente proporcional a la electronegatividad, o que la electronegatividad es inversamente proporcional al periodo, como quieran verlo. No hay ningún problema. ¿Listo? La idea es que sepamos que mientras uno crece, el otro disminuye. Vamos a ver qué dice acá. ¿Cuál de las siguientes es la interpretación correcta? A medida que aumenta el periodo, disminuye la electronegatividad. Muy bien, miren. Una flecha sube, la otra baja. B, a medida que aumenta el periodo, aumenta la electronegatividad. Falso, porque nuevamente, para que esto ocurra, ambas flechas deben subir o bajar. Y no está pasando, ¿listo? C, la electronegatividad es más alta en los periodos 4 y 5. Miremos, 4 y 5 es 2,8 y 2,5. No es más alta en estos periodos. Falso. Esto es la más bajita antes.
Y la D dice la electronegatividad es igual para cualquier periodo. Falso, porque estamos viendo que varían los valores. ¿Listo? Los valores están, aquí están variando. Entonces, descartada. Respuesta correcta, ¿qué nos queda por descarte y por lógica? Es la 101. A. Respuesta correcta, la A. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos. Bueno, parecemos que no tenemos ninguna pregunta. Voy a revisar si no se ha caído el internet, que ya me preocupan. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, Alejandra. Menos no se les ha caído el internet. Bien, continuemos. La 102 dice, un grupo de ingenieros investiga si una nueva llanta para automóvil con buena adherencia en el suelo seco también tiene buena adherencia en suelo mojado. Entonces, ¿qué voy a comparar? Voy a comparar dos terrenos, seco versus mojado. ¿Listo? Miren que una vez ya parece que los pongo en el eje X. Entonces ya son las variables que voy a medir y a comparar. ¿Listo? El investigador se mide el tiempo de frenado. Ah, bueno. ¿Qué estoy midiendo? Tiempo de frenado. Listo. Si en el tiempo de frenado de un auto se utilizan las llantas nuevas en suelo mojado. Ah, listo. Entonces tomé el dato de tiempo de frenado en suelo mojado. Bien. Para interpretar los resultados, los investigadores, ¿qué deben comparar? O sea, ¿qué deben buscar? Ellos quieren saber si la llanta es mejor en suelo seco o mojado, si funcionan igual en suelo seco o mojado. Aquí solo hicieron la medición en suelo mojado. ¿Qué nos falta? Pues nos falta qué pasa en suelo seco. ¿Qué ocurre ahí? Para poder comparar de verdad. A. Debe comparar con la temperatura de las llantas antes y después de las pruebas. Falso, porque estoy obteniendo resultados sobre el mismo método, entonces no me sirve. B, los resultados, o sea, sus resultados, los resultados de suelo mojado, con los resultados de la prueba en suelo seco. Ah, claro, necesito presentar algo aquí de suelo seco, algo debo presentar aquí para poder compararlos. C, valor de la presión del aire en la llanta antes y después. No me sirve, estoy nuevamente midiendo sobre el sistema y no. Entonces comparar con otro sistema. Y la última dice D, sus resultados con los valores de humedad del suelo durante todas las pruebas. Falso, porque la humedad me indica la cantidad de agua en el ambiente, pero no me está queriendo decir, entonces, cómo va a ser cuando la humedad sea cero, cuando la humedad esté seca. ¿Listo? Pero la respuesta correcta sería la B. Debe comparar sus resultados con los del suelo seco. Listo, chicos. Vamos bien, vamos bien. Ahora, veamos a ver ahí qué dice. La enfermedad del virus del Zika se transmite entre personas principalmente por los mosquitos del género Aedes, que llevan consigo el virus, se alimentan de la sangre de las personas sanas y lo infectan. ¿Listo? En la gráfica se muestran las zonas de Colombia más afectadas por el virus del Zika. Veo aquí una gráfica que me muestra que en Barranquilla hay muchas personas, en Santa Marta baja, y por allá en Córdoba tengo la menor cantidad, ¿cierto? Es lo que yo saco de ahí, listo. Olvidémonos de eso, ahorita dice. En las zonas han aumentado los casos de microcefalia, desarrollo insuficiente del cráneo y del cerebro en recién nacidos. Un grupo de investigadores quiere saber si existe alguna relación entre el virus del Zika y la microcefalia. Listo, entonces, relación virus del Zika, microcefalia. Entonces, ¿se da el virus del Zika? ¿Se me achica el cerebro cuando tengo un bebé? O, al contrario, no tengo el virus, no pasa nada con el cráneo. ¿Listo? Al analizar el cerebro de 100 recién nacidos con microcefalia, se encontró que todos los casos, la presencia de Zika en su cerebro. ¿Qué quiere decir entonces? Todo niño que nace con microcefalia está infectado por Zika. Bien, con eso en mente vamos a analizar la 103. Dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes acciones es más efectiva para prevenir la transmisión del virus? Nos dice que el virus se transmite persona a persona literalmente por que el mosquito ahí se alimenta de usted y lo contamina. ¿Cómo se llama la alimentación de los mosquitos? Pues la picadura del mosquito. Entonces, ¿qué debemos hacer? A, lavarse las manos antes y después de ir al baño, no.
Protegerse la picadura del mosquito, muy bien. Evitar que el mosquito nos pique, se alimente en nosotros y nos transfiera sangre contaminada. C, tomar abundante agua durante el día, falso, no tiene nada que ver con el proceso de deshidratación. Y la D última, peor, utilizar métodos anticonceptivos de planeación familiar, no tiene nada que ver con lo que me está planteando del Zika. ¿Listo? 103, la B. Ahorita sí, vamos para la 104. Teniendo en cuenta los resultados del estudio realizado a recién nacidos con microcefalia, ¿cuál sería la conclusión que mejor responde a la pregunta planteada por los investigadores? ¿Listo? Ellos pensaban, ¿qué pasa con la microcefalia? Entonces, ¿la causa o no la causa el virus del Zika? ¿Cuál es la mejor respuesta? Yo veo ahí que de 1000 niños que nacen con microcefalia, los 1000 tienen Zika, entonces muy posiblemente sí, están relacionados el Zika y la microcefalia. Vamos a ver qué dice. A, ¿el virus del Zika extinguirá a los mosquitos del género Aedes? ¿Eso pasará? No. Falso. B, ¿el virus del Zika puede causar microcefalia en recién nacidos? Muy bien, es una respuesta que estoy notando ahí. Listo. C, ¿el virus del Zika puede generar microcefalia en mosquitos? Falso. Estoy analizando la microcefalia en los niños, listo, no en los mosquitos. Y la D dice, el virus del Zika solo afecta a hombres y mujeres con edad adulta. Eso ni siquiera lo estoy estudiando. Entonces, respuesta correcta para la 104, la B. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. Espero que hayamos viento en popa. Ahora la 105. De acuerdo con la información anterior del contexto, ¿cuál de las siguientes opciones es un título adecuado para el eje Y en la gráfica? Ah, miren, se nos ha olvidado que este eje de acá no tiene título. Pero aquí, ¿qué dice? Que es el reporte de zonas afectadas en Colombia. Cuando a mí me dicen las zonas más afectadas, estoy hablando de una transmisión de un virus a humanos, yo esperaría que este título sea asociado normalmente al número de infectados. Como las estadísticas del coronavirus, cada vez que decimos aumentaron los números de infectados, uno sabe que es un número de personas, ¿listo? No estamos hablando ni de casas, ni de carros, ni de nada, ¿listo? Entonces uno dirá, ah, es que en Barranquilla hay más personas infectadas, mientras que en Córdoba hay menos. Eso pensaría. Entonces, 105, de acuerdo con la información del contexto, ¿cuál de las siguientes opciones es un título adecuado para el eje Y de la gráfica? Vamos a ver, A, número de recién nacidos por mes, falso. B, número de mosquitos portadores del virus del Zika, falso, porque nos estaba contando. C, número de personas reportadas con el virus del Zika. Ah, eso sí, encaja con la descripción. D, distribución geográfica, falso, porque ahí no estoy viendo solo las regiones acá abajo, sí, pero no me está diciendo qué tiene que ver con el eje Y. Entonces, falso, y tenemos entonces la respuesta 105, es la C. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que vayamos muy bien. Eso. Vamos a continuar. Ahorita, tengo una mezcla heterogénea. Cuando ya me dicen mezcla heterogénea, sé que son dos o varias fases. ¿Listo? Tengo algo, un sistema donde yo voy a ver una fase y la otra. Voy a decir, esto es sólido, esto es líquido. Esto es un líquido, esto de acá arriba es otro líquido. Las puedo analizar simplemente mirándolas. Eso es una sustancia heterogénea. Veamos la figura que tenemos aquí. Hay un sólido, miren, el sólido está aquí, el sólido Q, que no se disuelve. Entonces usted la agita y ahí tiene un sólido nadando, por así decirlo, en un líquido. El estado de cada compuesto puro y su solubilidad se muestra en la tabla. Tengo W, que es un sólido, pero que tiene la propiedad de disolverse en P, y Q, que es un sólido que no se disuelve en P. Vamos a ver. Para separar el compuesto Q, quiero retirar Q, que es el sólido. De la muestra se propone realizar una filtración. ¿Qué es una filtración? Con papel filtro, tomar el papel, listo, hacer pasar la solución por el papel, que tiene W más P más Q, y Q, como es el sólido que va a pasar en el filtro, va a quedar depositado allí. Mientras que el filtro va a permitir la salida del líquido ¿cuál? P. Pero como P también es capaz de disolver a W, voy a mantener en el proceso P y W, mientras que Q se va a quedar en el filtro. Entonces la respuesta de usar un papel filtro sería correcta. ¿Es adecuado el modelo? Sí, sí es adecuado. Vamos a ver por qué sí. Porque el papel filtro absorbe el compuesto líquido
Falso, el papel filtro no absorbe el líquido, el papel filtro ¿qué hace? Retiene al sólido. Entonces, falso. Listo. Entonces se fue este sí. Ya sabemos que no. Vamos a ver, no porque el papel filtro quedará retenida una mezcla de dos compuestos de sólidos W y Q. Falso, porque W va a estar siempre disuelto en P. Listo, recordemos, la filtración es para separar sólidos de líquidos, no para separar sólidos que se pueden disolver en un líquido. En el caso ya se necesita otro tipo de métodos de separación. Sí, bien. Por el compuesto Q quedará retenido en el filtro muy bien y el compuesto W se solubiliza en P y ambos compuestos pasarán a través del filtro muy bien, es lo que estábamos diciendo acá. Entonces, hasta ahí la respuesta correcta es la C. La D dice no, porque la filtración con la filtración se separa el compuesto W. Falso, el compuesto W es el que está disuelto en P, por tanto no puede ser el que se separa. La respuesta correcta de aquí 106, la C. ¿Esos chicos, hasta ahí alguna pregunta? No. Listo. Ninguna pregunta por el momento, entonces continuemos. 107. Un jugador de fútbol practica sus cobros siempre salen con la misma velocidad, entonces velocidad igual a una constante o rapidez, ¿listo? Pero cambias el ángulo de lanzamiento del balón. Y se obtiene la siguiente figura que muestra 5 de los cobros hechos. Observemos ahí. Entonces, ¿qué observo yo? Lanzamiento horizontal, observo un comportamiento de tengo bajos ángulos y obtengo una cantidad de desplazamiento, pero también observo que tengo otro ángulo mucho más empinado, miren, y cae casi al mismo sitio. Lo mismo pasa con este otro. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy teniendo ángulos en los cuales el movimiento alcanza el mismo desplazamiento horizontal. Entonces, aquí era donde aparecía la gráfica que teníamos en otra pregunta que decía ángulo versus desplazamiento horizontal. En cero, el desplazamiento horizontal es cero, pero cuando usted tiene, a medida que va subiendo, llega a un punto A 45, que es este de aquí, donde el desplazamiento es máximo, y después va cayendo hasta que se vuelve otra vez cero cuando tiene 90, eso es lo que observamos también en la gráfica. Entonces, de ahí no podemos concluir nada, pero miremos esto, miremos lo siguiente, pero ¿qué pasa en el eje Y? ¿Qué pasa en el eje vertical? En el eje vertical yo tengo lo siguiente, cobro de ángulo cortico, ángulo bajito, llega hasta aquí. Ángulo más altico, llega hasta aquí. Miren que cada ángulo de 45 hasta aquí, ángulo mayor a 45, aquí. Ángulo cercano a 90, aquí. Entonces yo sí voy viendo que aquí voy teniendo una tendencia a que entre mayor es el ángulo, mayor es la altura o el alcance en el eje X. Entonces, de aquí sí podemos decir que el ángulo es proporcional a la altura o al desplazamiento en el eje Y. ¿Listo? Ahorita sí, teniendo en cuenta la anterior información, ¿cuál de las siguientes tendencias explica mejor las trayectorias de los cobros mostrados? A. Cuanto mayor es el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será el desplazamiento y la velocidad del balón a lo largo del eje horizontal. Primero, ya vimos que no se comporta así en el eje horizontal, aumenta hasta cierta zona y cae luego. Entonces, falso esto. Y segundo, dice que aumenta la velocidad. Si la velocidad es constante, no aumenta. ¿Listo? Descartado. B. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será la altura máxima alcanzada por el balón. Eso es lo que estamos diciendo acá con esta proporcionalidad. Muy bien, entre mayor sea el ángulo, mayor será altura. Listo. C. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, menor será el tiempo. En ningún momento estoy midiendo tiempo, ¿listo? Pues al no estar midiendo tiempo en el experimento, no puedo concluir sobre él. Y ahorita, cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, menor será la aceleración. ¿Aceleración qué es? Aceleración es variación de velocidad con respecto al tiempo. Y si la velocidad es constante, no hay cambios de velocidad, por tanto esto es igual a cero.
Esto al ser la velocidad constante indica que la aceleración es cero. Entonces ahí no hay nada que hacer, no hay cambios en la aceleración, descartado. Respuesta correcta la B. 107, respuesta correcta la B de bueno. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Listo, Esteban, me alegra. Vamos por la 108. La 108, un estudiante preparó una solución con sal de una concentración inicial 2.5 molar. Posteriormente agregó diferentes cantidades de agua a la solución, registró la concentración como se muestra en la tabla. Entonces él registró concentración final. Tengo tanta agua, tanta concentración. Aumento el agua, la concentración disminuye. Listo, estoy diluyendo. Ahorita sí. ¿Qué hago entonces yo aquí? Si yo graficara esto, dice, el experimento dice, preparo una solución de sal y le agrego cantidades de agua. Entonces lo que yo estoy modificando es volumen de H2O o cantidad de agua, ya sea en volumen o en masa. Y lo que hago es que grafico la concentración de la solución. ¿Listo? No sé ni siquiera qué tendencia tengas, pero yo lo que sé es que estoy variando volúmenes o masa de agua y obteniendo concentración final. Después de registrar los resultados, el estudiante se da cuenta de que le falta el título de la columna 1. Ah, sí, nos falta aquí. Con base en la información que debe hacer la columna 1 es volumen de agua o masa de agua, tiene que ver algo con la cantidad de agua, mientras que la concentración pues es la variable respuesta. Entonces, acá tenemos A, concentración inicial de agua, falso. B, concentración final de sal, falso. C, volumen de agua agregado, muy bien, es la variación del volumen. D, volumen de sal, falso, porque el volumen de sal no lo considera, más que tras de que es un sólido, no debe medirse en función del volumen, ¿listo? Respuesta correcta, la 108, la C. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí vamos relativamente bien. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Continuamos con esta. Tomémonos 10 minuticos de descanso. Voy a tomar un poco de agua para refrescar la garganta. Y a las 5 en punto continuamos con esta pregunta. ¿Listo? Para que así les dé un tiempo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún aporte, algo que tengan que comentar, chicos? Creo que ya se fueron a descanso, entonces nos vemos a las 5 en punto. A las 5 en punto él va a arrancar con toda, ¿listo? Ya nos vemos.
Hola, hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos todos, nuevamente volvemos, ¿se encuentran ahí? Sí, profe. Eso, Mayerly, eso, Keiner, ánimo, vamos con toda. Listo, el siguiente nos dice, a continuación se presenta la configuración electrónica del magnesio Mg en estado neutro, ¿listo? ¿Qué quiere decir estado neutro? A ver, alguno de ustedes me indica y más adelante dice, pero entonces, estado neutro hace referencia a que el átomo tiene carga eléctrica cero. ¿Listo? Carga eléctrica es cargado positivo o negativamente. Entonces recordemos, en el núcleo del átomo vamos a tener algo que se llaman protones de carga positiva. ¿Listo? Y en la periferia tenemos algo llamado electrones de carga negativa. Entonces, para que el sistema sea cargado cero, pues tiene que haber igualdad entre ellos, el mismo número. Cuando eso pasa, no hay carga y el átomo se termina neutro. O la carga es igual a cero. ¿Listo? Cuando tengo más protones, los protones son más que los electrones. En este caso, se considera que prima las cargas positivas y llama un catión. ¿Listo? Y cuando ocurre al contrario, se llama un anión. Eso ya lo hemos hablado en el preuniversitario, pero ahora lo que nos interesa y lo que nos compete es analizar qué es eso, qué es la configuración electrónica. La configuración electrónica de un elemento me permite a mí conocer tres variables. La primera de ellas es el número en el cual estamos viendo aquí, el número arábigo, el cual estamos viendo, representa el nivel de energía. ¿Listo? Además de eso, estamos viendo el S. ¿Listo? Unas letricas, S, S, P, S. Resulta que dentro de cada nivel yo puedo generar algo llamado orbitales. ¿Listo? Entonces la homología que yo siempre les doy es, el nivel de energía es como si usted tuviera aquí una portería de un edificio y empieza a construir el edificio, ¿listo? El nivel no es más que el piso en el cual usted se encuentra. Pues nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, así, sino que el átomo solo tiene hasta 7 niveles, 6 y 7. Listo, los átomos más grandes tienen 7 niveles y en el interior de cada uno de ellos usted puede construir diferentes tipos de apartamento. ¿Listo? Tiene un S y en este caso tendría varios P, por ejemplo, ¿listo? Diferentes tipos de apartamento con diferentes formas. Entonces, SP son formas o son orbitales, ¿listo? Y finalmente, ¿qué nos dice? ¿Cuántos electrones tengo? El superíndice, que es el numerito, nos va a decir cuántos electrones tengo en cada uno de esos orbitales. Entonces, en el 1S, primer piso, orbital S, tengo 2 electrones. Segundo piso, tengo en el orbital S 2 electrones y en los 3 orbitales P tengo 6 electrones. Miren que por cada orbital solo pueden haber 2 electrones, ¿listo? Entonces por eso es que el P tiene 3. Y por último llegamos al tercer nivel donde tengo el 3S, que serían 2 electrones, ¿listo? ¿Qué me va a decir ahorita? Dicen, cuando ese elemento se combina con oxígeno forma el MO, óxido de magnesio. Muy bien. Entonces, cuyo estado de oxidación cambia. ¿Qué es el estado de oxidación? Indica la cantidad de cargas que adquiere el átomo como tal. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta que la suma de estados de oxidación de los átomos que conforman este elemento deben ser igual a cero, me están queriendo decir, lo primero es, no sé a qué estado va a cambiar el magnesio, pero sé que se metió con el oxígeno y el oxígeno tiene -2. ¿Listo? Y dice que la suma de estos tiene que ser igual a cero. Entonces veamos, primero ese -2 le corresponde a cada átomo de oxígeno. Entonces, si hubieran 3, por ejemplo, sería -2 por 3, -6, pero como solo hay uno de ellos, entonces tendríamos nosotros aquí 1, -2 por 1, -2. ¿Cuál es el único número que sumado a -2 me puede dar 0?
Pues el único número es más 2. Como aquí también hay un 1, o sea, solo un átomo, ese más 2 le corresponderá al magnesio. Entonces, más 2. Listo. ¿Qué indica que sea más 2? Más 2 indica que tiene dos cargas positivas de más. Muy bien. Al tener dos cargas positivas de más, ¿quiénes van ganando? ¿Los protones o los neutrones? Perdón, los protones o los electrones. Eso entonces, más 2. Inicialmente yo sé que tengo dos electrones. Y a esos, perdón, tengo dos electrones, porque si los cuento de aquí tengo 2, 4, 6, serían 10 más 2. 12 electrones tengo en el átomo neutro. Eso indica que tengo 12 protones. Los protones no se me mueven, ¿listo? Entonces, esos 12 electrones, inicialmente yo tenía 12 protones y les voy a quitar 12 electrones, muy bien. Eso me daba 0. Ahora voy a borrar todos estos pisos para que podamos mostrar ahí. Ahora, si me están queriendo decir que la carga es diferente, que ya se cargó con más 2, la suma no me va a dar 0, me tiene que dar otra cosa. Entonces la suma ahorita me da más 2. Los 12 protones los voy a seguir dejando fijos. ¿Cuál es el único número que restado a 12 me da 2? 10 electrones. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi magnesio tiene 10 electrones. Él ha perdido 2 electrones, los ha entregado. Cada electrón que se va deja un hueco positivo. Entonces, un electrón se va, queda más 1. Otro electrón se va, queda más 2. Si otro se fuera, más 3. Si otro, más 4. Entonces, cada electrón que se va es una carga que queda, ¿listo? Positiva. Así como cada electrón que llega también es una carga negativa que llega. Entonces, miremos, los electrones que tenía el magnesio, los tenía aquí, uno se fue, quedando más 1, y pasó al oxígeno, que quedaría menos 1, y este otro también se va al oxígeno, por el oxígeno queda menos 2, y el magnesio se eleva, queda más 2. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos. Entonces, estado de oxidación del magnesio, ya lo tenemos aquí. Magnesio 2 más, listo. Pero nos pregunta, dice la pregunta, ¿cuáles son los estados de oxidación y la configuración electrónica? La configuración electrónica, hagámosla. Borremos esta parte que ustedes ya la comprendieron. Entonces, ahora sí. Entonces, entienden que ya nos quedó más 2, lo que indica que tenemos 10 electrones. Entonces, necesito que la configuración electrónica me quede con 10 electrones. Entonces, la puedo hacer 1s2, 2s2, 2p6. Ahí contemos 2 más 2, 4 más 6, 10. Aquí ya tengo la configuración electrónica de ese manganeso 2 más. Si no, ¿qué pasa? Si no, imagínense que estoy viviendo en este piso de acá. Estoy viviendo en esta casa que tenemos acá. Entonces, en este caso se van 2 electrones, se fueron 2 electrones. ¿Listo? ¿Cuáles electrones se van a ir? Siempre se van a ir los de mayor energía. Entonces, se fueron 2 electrones, ¿cuál? Se va el primero. Listo. Se fue el segundo. Listo. En este caso, ya este orbital que queda así, este piso que tengo arriba, ya no necesito construirlo. Entonces, desaparezco el 3, desaparezco esto y puedo perfectamente entonces quedarme únicamente con los 2 primeros pisos, el 1s y el 2s, 2p, ¿listo? Entonces, nuevamente la configuración sería como que yo cogiera la configuración del átomo normal, la que tengo acá, y cancelara esto, borrar este espacio. Y al borrarlo ya me queda con 10 electrones. ¿Listo? Lo puedo ver de ambas formas son viables, y en ese caso me quedaría que la configuración electrónica de ese ion de magnesio sería 1s2, 2s2, 2p6. ¿Listo? Continuamos. A, estado de oxidación del magnesio, magnesio más 2, muy bien. B dice magnesio menos 2, descartamos. C dice magnesio más 2, muy bien. D dice magnesio menos 2, descartamos. Este menos 2 que indicaría que 2 electrones le están llegando. Y no, nosotros estamos viendo que 2 electrones están saliendo del sistema. ¿Listo? Listo. Ahora sí. Configuración electrónica del magnesio para la A. Dice 1s2, 2s2, 2p6, hasta aquí van 10. 3s2, hasta aquí van 12. 3p2, hasta aquí, si cuento, van 14 electrones. 14 electrones, cargas negativas, menos
12 protones, normalmente me va a dar -2. La carga de esta configuración sería -2 para el magnesio, entonces no es la que me sirve. Veamos la C, dice 1s2, 2s2, 2p6. Ah, listo, esta fue. Respuesta correcta, la 109, la C. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Quedamos ready? ¿Listo, chicos? Bien. Entonces, hasta ahí espero hayan comprendido muy bien la configuración electrónica. La idea es que no se compliquen con eso, simplemente recuerden, si se hace positivo, desaparecen electrones, por tanto los quitan de la configuración. 10 electrones empiecen, quitar los 3s2, luego los 2p6 los quitan y así hasta que les dé el número de electrones que ustedes quieran desaparecer. ¿Listo? O si les llegan electrones, ahí sí tienen que ampliar la configuración y irlos acomodando en la siguiente configuración mediante el principio de construcción de Aufbau. ¿Listo? No habrá problema en ese caso. Continuamos con la 110. Hasta ahí una pregunta. ¿Todo va bien? ¿Todo va tranquilo? Bien. Esta también es igual de fácil. Una lámpara cuelga del techo de una habitación por medio de una cuerda, como lo muestra la figura. Entonces tenemos el techo, que simplemente es un punto de anclaje, la cuerda y la lámpara. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Toda esa lámpara lo voy a representar en ese punto. ¿Listo? El peso de la lámpara se contrarresta con la fuerza de tensión. ¿Qué es contrarrestar? Si uno es positivo, el otro es negativo. Contrarresta. ¿Listo? Si uno va a la derecha, el otro va hacia la izquierda. Se anulan o se oponen el uno al otro. ¿Listo? Entonces, la tensión se opone al peso. El peso siempre va a ir apuntando ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Listo? Entonces, peso, que es igual a la masa de la lámpara, por la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo. Y como dice, se contrarresta con la tensión, no nos queda que la tensión va a ir hacia arriba. ¿Listo? Contrarrestándose. Si el peso es negativo, la tensión sería positiva, anulándose en ese caso. ¿Listo? Y por consiguiente mantiene reposo. Listo. ¿Qué quiere decir? Si está en reposo, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas, si la hacemos, es la tensión menos el peso es igual a 0. Por tanto, la tensión es igual al peso. Entonces, literalmente se están contrarrestando y están anulando esas dos fuerzas. Bien. ¿Cuál de los siguientes diagramas muestra correctamente cómo actúan las fuerzas sobre la lámpara? Entonces, ¿qué debo buscar? Debo buscar esto. Básicamente, peso hacia abajo, tensión hacia arriba. Rápidamente, el único que me muestra eso, ¿cuál es? El C. Muy bien, respuesta correcta de la 110, la C. Descartemos las otras, miren. En la A dice, el peso va hacia arriba. El peso nunca puede apuntar en contra de la gravedad. ¿Listo? Si la gravedad va hacia abajo, el peso va hacia allá, entonces nunca el peso va a apuntar hacia arriba. B, listo, el peso va hacia abajo, bien, pero dice que la tensión contrarresta, es decir, la tensión es la opuesta. Y además, recordemos, siempre que ustedes tengan una cuerda, miren, siempre que ustedes tengan una cuerda, ella cuando no está sometida a ninguna fuerza está flojita. Cuando ustedes la someten a una fuerza, ella adquiere una rigidez. Esa rigidez es lo que se conoce como tensión, la fuerza que opone una cuerda al peso que está sosteniendo. Entonces, por eso la tensión siempre va en contra del peso que se esté aplicando. ¿Listo? O la fuerza. Si yo tengo una cuerda así, por ejemplo, y no la estoy jalando, ella no va a estar tensa. Pero si yo la jalo, ahí ya estoy haciendo tensión. ¿La fuerza hacia dónde va? La fuerza va hacia la izquierda. Y en ese caso la tensión se está aplicando hacia la derecha, está tensando la cuerda hacia la derecha. ¿Listo? La C ya es la respuesta correcta. Y la D, miren, el peso nunca, pero nunca, pero nunca va a ir en el eje X. Falso. ¿Listo? Respuesta correcta 100%, la C. Hasta ahí vamos bien, vamos ready. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Listo, pregúntame, Keiner. No, era yo, profe, no nada. Eso, Esteban. ¿Alguna bien? ¿Todo bien hasta ahí? Bien. Todo Vamos bien. a esta que también habla sobre vectores y diagramas de vectores. ¿Listo? Un estudiante observa que cuando llueve intensamente caen gotas de agua congelada a una velocidad de 40 kilómetros por hora.
una de estas gotas choca contra el piso y cambia su dirección de movimiento. Listo, cuando me dicen que algo choca contra el piso o choca contra algo, miren, yo voy aquí y choco contra el techo de esta diapositiva y cambio mi dirección de movimiento, ahorita me voy moviendo. Cuando pasa esto, estamos hablando de choques elásticos. ¿Listo? De alguna forma, en el choque, simplemente se cambia la dirección y la energía se mantiene constante. La energía que absorbe la superficie versus la energía que se lleva la partícula tiene que mantenerse constante. Eso le da la propiedad de seguir haciendo el proceso. ¿Listo? Ahorita sí. Entonces tenemos un choque elástico, se cambió la dirección, no hay problema. En las figuras unidas se muestran cómo actúan las fuerzas antes y después del choque. Perdón, aquí dice durante, respectivamente. Listo, vamos a ver. Entonces, antes del choque, el peso que siempre va a existir porque el objeto tiene masa, entonces obligatoriamente va a haber una fuerza que lo jale hacia la tierra, es el peso. Aquí va el viento soplando. Listo, entonces lo va empujando, fuerza del viento. Y por último, esa partícula está oponiéndose a la corriente de aire que esté ahí, se está oponiendo al aire, entonces tengo 3 fuerzas. ¿Listo? Durante el choque vamos a ampliar aquí y vamos de verdad a volverlo en el tiempo cero. Durante el choque usted tiene la superficie, ¿listo? Y aquí está la partícula chocando literalmente contra la superficie. ¿Qué pasa? Ella ejerce una fuerza contra la superficie, un peso. ¿Listo? Ejerce un peso. Ya está contra el piso, ya ha chocado en el piso. Ahí la fuerza del viento es muy cercana a cero y por eso es que no nos la muestran aquí en el eje X, no nos muestran nada, porque la fuerza del viento, justo en este punto, el viento está pasando, digamos, tan lejos que a nivel microscópico él no está actuando sobre este sistema, entonces fuerza del viento es igual a 0. ¿Listo? Entonces, la resistencia al viento era lo que él se esforzaba por, que el viento lo soplaba en contra de la caída, o él iba bajando, y era lo que lo retenía. En ese caso, ya como chocó, ya no hay viento debajo de él, o ya no hay aire debajo de él, entonces también C, resistencia del viento, también es igual a 0. ¿Listo? ¿Qué nos queda aquí? Únicamente nos queda que se va a establecer otra fuerza. ¿Qué pasa? Usted impacta la superficie. Al impactar la superficie, usted ejerce una fuerza contra la superficie, ¿listo? Entonces, recuerden una de las leyes de Newton, dice, cuando usted aplica una fuerza contra un sistema, el sistema le va a devolver la misma fuerza en sentido contrario. ¿Listo? Esa es una de las propiedades de Newton. Dijo, si usted, la acción-reacción, si usted aplica una acción sobre un sistema, el sistema le devuelve, reacciona para equilibrarlo y le devuelve la misma cantidad de fuerza. Entonces, esta superficie si le pega con un peso, ella devuelve con una fuerza hacia arriba. Trata de empujar, como quien dice, empuja la partícula hacia arriba. Esa fuerza que va en contra del peso es lo que se conoce como fuerza normal. ¿Listo? Los físicos la conocemos como fuerza normal. Es decir, es la fuerza que si ampliáramos esto, si hacemos una ampliación del sistema, entonces tendría la bolita yo aquí golpeando. ¿Listo? Hay una fuerza que va hacia el peso. Todo el sistema va apuntando hacia el peso. Eso sería la fuerza que yo sumado me da el componente del peso. Pero la sustancia, la superficie me está diciendo yo no me dejo, yo le respondo con la misma fuerza, pero hacia arriba. Eso se llama normal y eso es lo que representamos aquí. Desde el centro de masa hacia abajo el peso, desde el centro de masa hacia arriba la normal. ¿Listo? ¿Qué pasa? Aquí también yo puedo decir que están entrando en contacto dos superficies. Al entrar en contacto dos superficies, yo también puedo tener algo llamado fuerza de rozamiento. ¿Listo? Es decir, el roce y la fricción entre dos superficies deslizándose una sobre la otra. Pero ahí en ese choque, como estamos viendo, la esfera cae y la esfera se va deslizando por el piso, se roza contra el piso o se mantiene un tiempo en contacto con el piso. No, dice, pega y automáticamente rebota. Es más, en esta gráfica que tenemos aquí que hizo durante el choque, ya ha pegado y va de para arriba. Miren, se ha desplazado un poquito. Eso quiere decir que el tiempo que permanecen en contacto es tan corto que puedo considerarlo cero. Entonces la fuerza de fricción que hayan entre las dos superficies también la puedo anular. Y ahí descartamos la D. La D no puede ser por eso, porque dice fuerza de rozamiento. Es tan corto el periodo de tiempo entre el choque
que la fuerza de rozamiento no actúa en ese momento, no alcanza a despertarse totalmente. ¿Listo? Por tanto, no. ¿Qué me queda? ¿Fuerza del viento? ¿Hay? No. ¿Peso de la gota? El peso de la gota sí me lleva hacia abajo, pero la pregunta que me están haciendo es ¿cuál es la fuerza que cambia la dirección? ¿El peso viene hacia abajo? Rebota, el peso seguiría hacia abajo, pero hay una fuerza que aparece que apunta hacia arriba en el otro sentido. ¿Cuál es esa fuerza? La única que apunta en el otro sentido se llama normal. Efectivamente, la respuesta correcta de la 111 es la normal. La normal es la fuerza que hace que la gota cambie de sentido y suba. ¿Listo? Hacer una pregunta como quien dice, la normal es la fuerza de empuje que le está aplicando a la superficie a la gota. Es como que no la queremos aquí, usted pegó y es como si toda esa superficie mandara la pelota nuevamente hacia arriba. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que nuevamente el peso vuelve a actuar y la vuelve a tirar hacia abajo, y cada vez que se transmite ese choque elástico, estamos transmitiendo una cantidad de energía de la gota al suelo, y eso hace que con el tiempo la gota se detenga. ¿Listo? Porque tampoco es un choque perfectamente elástico. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chiquitos? ¿Y señoritas? ¿No? Listo, chicos. No hay problema. Espero que todo esté muy bien y que estén ahí principalmente. Vamos a ver. Continuamos con la 112. La 112 dice, un grupo de investigadores realizó mediciones de la temperatura promedio anual de la región durante 5 años consecutivos. Listo. Observa un aumento de al menos 1 grado centígrado promedio por año. Entonces, temperatura aumenta proporcionalmente con el tiempo. ¿Cuánto? 1 grado centígrado por año. Bien. El grupo quiere conocer los fenómenos que causaron este aumento de temperatura en la región. ¿Cuál de las siguientes preguntas puede resolverse mediante una investigación según el campo de las ciencias naturales? Listo, recordemos. Ciencias naturales son química, física y biología, lo que le van a preguntar a usted en el ITFES. ¿Listo? Esas tres están relacionadas 100% con preguntas del por qué la naturaleza se relaciona con nosotros. ¿Listo? Cualquier cosa que no hayamos visto en la naturaleza no pertenece a este campo. Dinero no está fabricado normalmente en la naturaleza, entonces saquémoslo, eso pertenece a las ciencias sociales, economía y contabilidad, por ejemplo, ¿listo? Personas, demografía, contar personas, no pertenece a nosotros, pertenece a censos demográficos para otro lado, ¿listo? Solo nos va a interesar lo que sea 100% relacionado con ciencia y lo que nos suene científico. Vamos a ver. ¿Cuál es el efecto del aumento de la temperatura en las finanzas? Finanzas, economía, fuera. B. ¿Cuál es el partido político? Ciencias sociales, fuera. ¿El aumento de la temperatura favoreció el desplazamiento de las personas en la región? Podría parecer, ¿listo? Pero miren, desplazamiento comúnmente hace referencia a factores demográficos y eso se refiere más al estudio de la geografía. Entonces, descartado. D. Han variado la intensidad de luz emitida por el sol durante los últimos 5 años, lo cual ha causado un aumento de la temperatura. Muy bien. ¿Qué va a analizar usted? La luz que está llegando del sol ahorita está llegando con mayor intensidad, lo que implica que va a haber un aumento en la temperatura. ¿Por qué está pasando eso? Porque el sol está calentando más de lo que está queriendo decir. ¿Qué está pasando con el sol? Y la radiación solar es energía lumínica, y esa energía lumínica sí nos compete al campo de las ciencias naturales. ¿Listo, chicos? 112, muy bien. ¿Hasta ahí cómo van? ¿Van bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, bien, dice eso, Keiner, eso. Bien, Eso me alegra, vamos bien, vamos bien. Ustedes esta parte van volando. Ahora, rápidamente, nos muestra una tabla con 3 compuestos químicos y algunas propiedades. Miremos la tabla. Yo que saco la tabla hacia ojo en mal cubero, ¿listo? Entonces, simplemente viendo con ojo analítico, yo digo, listo, todas son ácidas. Aquí está ácido, todas son ácidas. 2 de ellas son inorgánicas y una tercera es orgánica. Ninguna de las 3 es básica. Bien, con base en eso, ¿cuál de las siguientes es una característica común? Característica común que los 3 la tengan. ¿Cuál es la única característica común que tenemos? No hay que ir muy lejos, miren. Todos tienen una X en la casilla que dice que son ácidos, entonces los 3 van a ser sustancias ácidas.
Respuesta correcta A. Todos tienen en común una propiedad ácida. 113, propiedad ácida. Aquí nos lleva a nosotros. ¿Qué es un ácido? Un ácido es una sustancia capaz de en cualquier medio, ¿listo? Cuando entra en contacto con agua, o cuando se disuelve o cuando se disgrega, es capaz de liberar H+. Entonces, deja sus H+ y libera ese azufre, ¿listo? Entonces, cuando tengo H+ en el sistema, cuando yo genero H+, quitemos el agua, simplemente lo voy a disgregar. Cuando tengo H+, estoy hablando de un ácido, ¿listo? Entonces, estas tres sustancias que tienen en común, que apenas se disgregan, liberan H+ del sistema, entonces lo consideran sustancias ácidas. ¿Qué es una base? La base es lo contrario. Miren, entonces el agua está formada por dos partes, H y OH. H+, ¿qué es? Que la molécula de agua se rompió, se hidrolizó, hidrólisis, rompimiento de la molécula de agua, entonces quedó H, pero el oxígeno es más potente que el hidrógeno a la hora de jalar electrones, porque él es más electronegativo. Entonces, ¿qué pasó? Decidieron separarse, pero el oxígeno le dice, no, mijo, esos electrones se quedan conmigo, usted váyase si quiere ir, pero se va solo. Entonces el hidrógeno dice, listo, yo me voy, y no se lleva ningún electrón. Cuando el hidrógeno es su único electrón, él queda cargado positivamente, porque le gana el protón que tiene en el núcleo, el electrón que tenía ya se le fue. Ahora sí, pero ¿qué se forma el otro lado? El oxígeno recibe un electrón, entonces aquí está quedando cargado él negativamente. Recuerden, cada vez que recibe un electrón, una carga negativa, entonces queda para acá. Tengo OH, listo, ya lo dividí. Entonces el ácido es el que libera H+, la base que va a hacer, liberar OH. Entonces NaOH, por ejemplo, cuando se disocia, ella forma Na+, más OH menos. ¿Listo? Entonces, ahí ya quedamos. Entonces, eso sería un ácido y una base. Bases ninguna son, orgánicos, es decir, que tienen enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, e inorgánicos que principalmente tienen átomos no metálicos o no presentan enlaces carbono-carbono. ¿Listo? Lo clásico. Esa pregunta estaba fácil, pero aprovecho para explicarles lo de ácido y base por si se los preguntan. ¿Listo, chicos? Entonces, la 114 nos dice, la tabla periódica presenta 7 materiales y sus temperaturas de fusión. ¿Qué es una temperatura de fusión? Temperatura de fusión es la temperatura en la cual un estado sólido se convierte en un líquido. Listo. Entonces eso me quiere decir lo siguiente. El hierro a 1535 pasa de sólido a líquido. El carbono a 3500 pasa de sólido a líquido. El cobre a 1083 pasa de sólido a líquido y así sucesivamente. Si se introduce 1 gramo de cada material en un horno y se calientan a 150, entonces temperatura igual a 150 grados centígrados. Esta es la temperatura del horno. Cualquier cosa que tenga un punto de fusión por encima de este valor, ¿qué va a pasar? Pues no se ha derretido, se mantiene en estado sólido. Cualquier temperatura que tenga, cualquier metal que tenga una temperatura de fusión por debajo de esto, ¿qué va a haber pasado? Pues ya será un estado líquido. Listo. Arranco, por ejemplo, arranco a calentar, subo, voy en 400, llego a 420, mire, aquí hay uno de 420, el zinc. Apenas llegue a 420, el zinc pasa de sólido a líquido, entonces este se me fue para líquido. Sigo calentando, después sigue el de 505, ya se volverá líquido. Sigo calentando, sigue el de 1000, pasó a líquido, el de 1083. Sigo calentando, este de 1453 pasó a líquido. Y ahí me detengo, llego hasta 1500. ¿Listo? 1500 grados centígrados. Entonces, estos 4 me habrán pasado a mi estado líquido. Los demás no, ¿por qué? Porque no superé la temperatura de fusión de ellos. ¿Listo? Entonces, veamos. Hierro, carbono, cobre y cromo. No, ellos realmente están. ¿Cuál de los metales están en estado líquido a esta temperatura? Hierro, carbono, cobre y cromo. No, el hierro sigue estando sólido, entonces falso.
Cobre, bien, el cobre está en estado líquido. Zinc también. Estaño también. Y el último que me queda aquí, cromo. No, el cromo no está en estado, es el níquel el que va a estar en estado líquido. C, cobre bien, zinc bien, estaño bien, níquel muy bien. Esos son los 4 que estarán en estado líquido. Entonces, respuesta correcta de la 114, la C. Si queremos descartar, la D dice el hierro sigue estando en estado sólido, entonces se descarta. Respuesta correcta C, 114. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Es simplemente saber que es un punto de fusión. Punto de fusión es donde pasa de sólido a líquido. Listo. Y si alcanza ese punto, ya está en estado líquido. Muy bien, chicos. Seguimos con la 115. La 115 dice lo siguiente. A continuación se muestra una reacción química. W más R produce S más T. Y aquí notan la ecuación de velocidad. Recordamos nosotros, la ecuación de velocidad es igual a la velocidad va a ser igual a una constante que depende nada más de la naturaleza de la reacción y la temperatura a la cual yo la tenga por la concentración de los reactivos. En este caso va a ser W por la concentración de R al cuadrado. Miren, todos se están multiplicando, todos están, como les dije yo, ponga un igual, lo que siempre les digo si tienen dudas, ponga el igual a la mitad y trace una línea. Cualquier cosa que esté por encima es directamente proporcional a lo que esté por encima de su línea al otro lado del igual. Entonces, velocidad directamente proporcional a la constante, velocidad directamente proporcional a la concentración de W y velocidad directamente proporcional a la concentración de R elevado al cuadrado. Entonces, si cualquiera de ellas aumenta o cualquiera de ellas disminuye, la velocidad aumentará o disminuirá. Listo. Ahí quedamos claros. Con base en la ecuación anterior, si se duplica la concentración de R, me están queriendo decir que esto, multiplíquelo por 2, entonces aumente. ¿Lo que va a pasar? Posiblemente va a aumentar la velocidad. ¿Qué pasa? Que nos va a aumentar fuertemente porque, como es al cuadrado, va a aumentar también en una escala asociada con esto. Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo decir, solo depende de R, no. R va a ser multiplicado por W y va a ser multiplicado por K, entonces aumenta R, sí, aumenta la velocidad, pero también depende de los demás factores. ¿Listo? Entonces, si se duplicara la concentración de A manteniendo las demás condiciones iguales, ¿qué sucedería con la velocidad de reacción? Entonces, veamos. A. Disminuirá porque la velocidad depende únicamente de W y la constante K. Falso. Vemos que la velocidad depende de los 3. ¿Listo? Esto para que un momento y que nos quede mejor presentado. Bien. Entonces, ahora sí. B aumentará, eso es lo que estamos prediciendo. Bien. Porque la velocidad de reacción depende de R, bien, y no de W, falso. Miren. También depende de la concentración de W. ¿Listo? Ahí es donde nos arruina la B. C disminuirá, falso, porque a mayor concentración de reactivos, menor velocidad, son directamente proporcionales. Entonces, directamente proporcional indica, si los reactivos aumentan, la velocidad aumenta. Si los reactivos bajan, la velocidad baja. ¿Listo? Entonces, por eso la C es incorrecta y nos queda la D. Veamos a ver si es correcta. Aumentará, porque si se incrementa la concentración de R, la velocidad incrementa. Y es lo que tenemos aquí, asociado a proporcionalidad. Bien, chicos, no está difícil, es solo cuestión de análisis y de recordar lo que yo siempre les he dicho, directamente proporcional, inversamente proporcional. Directamente uno sube, el otro sube, uno baja, el otro baja. Inversamente uno sube, el otro baja. Uno sube, el otro baja. ¿Listo? Eso es inversamente proporcional, es lo que tenemos que recordar siempre ahí. 116. La tala indiscriminada de bosques es un proceso que pone en riesgo su extensión en el mundo. Una de las alternativas para recuperar los bosques tallados es la restauración pasiva, que se basa en detener las talas y dejar que el ecosistema se recupere por sí solo. En zonas donde se ha implementado esta medida se ha encontrado que después de 25 años se logra la diversidad de especies típicas de un bosque maduro. Traducción,
Evite la tala, olvídese de que ese pedazo de bosque donde usted taló existe, déjelo ahí abandonado y vuelva al cabo de unos años a ver qué pasó. Dice que después de 25 años usted vuelve y encuentra con que ya hay un bosque maduro. ¿Qué es un bosque maduro? Que tiene varios tipos de árboles, varios tipos de animales coexistiendo ahí y, por tanto, hay una flora y fauna ya establecida. Bien, con base en la información anterior, ¿cómo tiene el bosque talado la diversidad de plantas típicas de un bosque maduro? Si una restauración pasiva, quiere decir, si nadie aportó las semillas, si nadie metió la mano ahí para que llegaran semillas, ¿por qué hay diversidad de plantas? ¿Por qué llegan varios tipos de plantas al sistema? Algunos animales, porque algunos animales y el viento, dice, a través de algunos animales y el viento, ¿por qué estos transportan las semillas? Desde un ecosistema de origen hasta las zonas de donde se está recuperando. ¿Qué quiere decir esto? Hay un animal que va y por allá se alimenta de un fruto, lo toma y se viene volando, caminando, corriendo, como quiera, y llega hasta el lugar donde yo talé, donde está literalmente deforestado. Ahí llega, se sienta a reposar, ve que el lugar está tranquilo, hace su nido tal vez, se queda a dormir y en ese proceso, por alguna razón, libera la semilla, ya sea que se le cae la boca o que la excreta mediante el excremento y la semilla queda en ese suelo. Después, años más adelante, la semilla germina y da resultado un árbol. Ese árbol, ya cuando riegue sus semillas, tendremos esa especie radicada en ese territorio. Ahorita ese animal trajo una, otro animal trae otra especie, trae otra planta y otro trae otra planta, y así se va generando una diversidad de plantas. El viento, algunas semillas y algunos plantas, pueden ser mandadas al viento. Por ejemplo, ustedes han visto los dientes de león, son el caso más específico. Cuando usted lo sopla, los ramillitos que tiene el diente de león empiezan a volar. Al volar, ellos se distribuyen en un área y donde caen, ellos plantan la semilla del diente de león y por eso empiezan a crecer más de ellos y se esparcen porque algún animal los arrastra, no los arrastra el viento. Entonces, muy bien, ahí tenemos que los animales y las plantas, los animales y el viento, pueden arrastrar semillas. Principalmente, ¿qué me interesa para que nazca un árbol? Tener una semilla, ¿listo? La B dice, B, mediante la germinación de la semilla en el suelo. Muy bien, eso tiene que pasar. Porque una semilla puede formar plantas de diferentes especies. Una semilla puede hacer eso. Una semilla de mango, ¿qué va a dar? Árboles de mango. Una semilla de naranja, ¿qué árboles va a dar? Árboles de naranja. Una semilla de guayaba, árboles de guayaba. Entonces, una semilla no puede dar varias plantas. De una semilla de naranja no va a salir una de mango, una de naranja y una de guayaba. Falso. Entonces, descartamos C. A través del humano, ya el simple hecho de colocar al humano inhabilita el proceso de restauración pasivo. Saque a todos los humanos de ahí y deje que el bosque se recupere solito. Entonces, meter al humano ya no es correcto. Dice, ¿por qué mediante la siembra de otras plantas se puede alcanzar una alta diversidad de especies? Muy bien, pero es que si usted mete al humano ya no está teniendo restauración pasiva, está teniendo restauración activa. ¿Listo? La palabra pasiva de ese sistema indica que el humano no realiza ninguna acción directa sobre el sistema. Bien. Y la D dice, mediante la liberación de reptiles, puede ser, vamos a ver por qué. Porque estos se alimentan de los roedores, bien, que tienen en su interior hojas y raíces. Aquí está la clave, hojas y raíces de las plantas del bosque. Muy bien, que tengan hojas y raíces me parece perfecto. Pero las hojas y raíces contienen semilla. No, aquí no hay semilla. Semillas no hay. Entonces, esto no va a generar nacimiento de nuevas plantas. Perdón. Entonces, respuesta correcta, la A. Los animales y el viento trasladan las semillas de lugares lejanos hasta el lugar donde yo deseo que se me coloquen. Respuesta correcta, efectivamente, como dijeron, la A. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo sé que vamos re bien y vamos re entendidos, pero ¿tienen alguna pregunta? Hágale, con confianza. Listo, chicos, no hay ningún problema. Continuemos. Entonces, 117.
En Colombia se utilizan distintas técnicas para la extracción de oro, entre las cuales incluyen prácticas semiartesanales como la amalgamación con mercurio y el método de cianuración y la exploración a gran escala. Las técnicas instrumentales de extracción de este recurso también introducen contaminantes que tienen un efecto nocivo sobre la población aledaña y el medio ambiente, principalmente la contaminación de los acuíferos debido a los compuestos tóxicos usados. Un estudio realizado sobre algunas propiedades de las principales sustancias usadas en estos procedimientos se obtuvieron, los resultados se muestran aquí. Entonces, listo, tenemos agua, es inocuo, es decir, que no causa daño, tiene una densidad de 1, punto de ebullición de 100. Cianuro de sodio, toxicidad alta, tiene una densidad de 1.6 y es altamente poco volátil porque tiene a 1496 volatiliza. Zinc es inocuo, es altamente denso y tiene una punto de ebullición alto, ¿listo? Mercurio, toxicidad alta y densidad alta y punto de ebullición intermedio. Bien, el grupo de investigadores quiere realizar una gráfica en la que se muestren las densidades de las sustancias. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a construir una gráfica donde esté densidades versus sustancia. Entonces, ¿qué es lo que yo controlo? Yo controlo la sustancia. Entonces, coge sustancia, coloca su sustancia, digamos agua, y le va a medir la densidad, que ya la tiene en la tabla, entonces 1. Luego coloca su sustancia y le va a medir otra. Listo, tenemos 4 sustancias. ¿Qué va a pasar? 4 barras. Barras, ¿por qué? Porque son datos independientes. Entonces, veamos. El agua va así, en aumento si vemos. Agua es 1, luego viene cloruro de sodio, luego viene zinc y luego viene mercurio. Es decir, están ubicadas en orden ascendente. Entonces, vamos a analizar. Aquí nos dice, la densidad del agua es de 1. Bien, yo más o menos allá abajo en mal cubero miro y bien, está por dentro. Luego dice que la del cianuro de sodio está como en 14. Falso, ahí me dice que está en 1,6. Siguiente. Bueno, la del agua está como por 1. Bien, la dejo ahí. La del cianuro de sodio ahorita está en 7. Falso, ya tiene que estar en 1,6. Se fue también. C. La del agua está como en 14. Falso, porque me vienen diciendo que la del agua está en 1. La última, la D. La del agua está, pues ahí, abajo en mal cubero, por debajo de 3, entonces como puedo asumir que de 1. Miren que la de cianuro de zinc, cianuro de sodio, está un poquito por encima, entonces yo puedo decir, esto tal vez es 1,6. Listo, luego la del zinc está en 7.1, bien, ahí está un poquito por encima de 7. Y la del mercurio está por allá cercana a 14, muy bien, esta gráfica representa los datos representados en la tabla. Respuesta correcta, la D. Muy bien, esa estuvo fácil, es solo interpretación. ¿Listo? Algunas veces el ITFES cambia esta pregunta y le dice, si usted quiere eliminar por volatilización alguno de los componentes, ¿qué temperatura usaría? ¿O cuál es el más tóxico? Entonces relaciona las 3, ¿listo? Sepan que esta algunas veces cambia la pregunta con respecto a la toxicidad o al punto de ebullición, pero es simplemente interpretación de los datos que están en la tabla, ¿listo? La siguiente dice, un médico investigó la causa de aumento de casos de cáncer de pulmón entre los individuos de una comunidad y descubrió que a partir de 1970 se han iniciado la explotación minera de asbesto, un material cancerígeno usualmente presente en el tejado de las viviendas de las poblaciones de esta comunidad. Entonces las tejas tienen asbesto, el asbesto de tanto estar ahí se empieza a liberar lentamente la teja y va contaminando a los residentes y causándoles cáncer de pulmón. Además obtuvo la siguiente gráfica que relaciona el número de individuos con cáncer versus la concentración de asbesto en el aire. Entonces tenemos números de individuos, la línea. Concentración de asbesto en el aire, la línea. Entonces, 10 partes por millón. Los siguientes 10 años fue de 15, a los siguientes 10 fue de 20, a los siguientes 10 fue de 30 y a los siguientes 10 fue de 45. ¿Listo? Ahora, número de individuos. En 170 tenía un número de individuos bajo, miren, cercano a 0. En 180 altos y va aumentando, pero son las gráficas. Después pasa a, en los 90 es aproximadamente 40, hasta que por allá en el 2010 tengo casi 80 personas con cáncer en la comunidad. ¿Listo?
¿Por qué me dicen, ay, profe, porque hay dos ejes? Listo, porque en este eje se mide la concentración de asbesto por año y en este eje se va a medir el número de personas afectadas, todos en el mismo rango de tiempo. Entonces usted dice, supongamos aquí en 1980, sube, y se va para el eje izquierdo, dice, hay 15 partes por millón, ¿listo? Y si se va para el eje derecho, tendría que coger aquí, y dice, hay aproximadamente 10 personas con cáncer, ¿listo? Eso nos indica ahí. Recordando esto, nos vamos para acá. Manteniendo la gráfica presente, ¿no? Miren, aumenta la concentración y aumenta el número de personas. El médico propone a los habitantes de la comunidad cambiar sus tejas de sus viviendas por unas de aluminio. Muy bien, porque es buena la afirmación. Recuerden, las tejas de antiguas tenían asbesto y esas tejas son las que empezaron a liberar el veneno. Entonces yo necesito deshacerme de esas tejas para deshacerme de paso del veneno. Muy bien. No es viable. Falso. Porque el uso de asbesto no interviene en el aumento de números de cáncer. Lo que estamos viendo acá es al contrario. Lo que está mostrándome la gráfica es que entre más concentración de asbesto en el aire, más cantidades de enfermas de cáncer. Falso. B, es viable, vamos bien, porque hay que usar nuevos materiales. No es por el uso de nuevos materiales, es porque las tejas me están envenenando a la gente, entonces debo usarlo, es más por el factor toxicológico. C, no es viable, falso, porque sin el uso de asbesto muchas personas quedarán sin empleos. Falso, no nos interesa la economía, nos interesa deshacernos del asbesto para deshacernos de la contaminación, ¿listo? Y D, es viable porque el uso de asbesto ha causado un aumento en el número de individuos con cáncer. Muy bien. Respuesta correcta, la 118, la D. ¿Listo? Pasemos a la 119 y estamos a punto de terminar. Según los resultados de la investigación del médico mostrados en la gráfica, es decir, los mismos de acá, se puede inferir que la variación del número de individuos con cáncer y la concentración de asbesto, una crece mientras la otra también crece. Entonces, número de individuos con cáncer crece si la concentración de asbesto crece. Entonces son directamente proporcionales. Vamos a ver qué dice. El número de individuos con cáncer disminuye. Falso, yo veo que está aumentando debido a que cada 10 años la concentración de asbesto en el aire se hace menor. Falso, yo veo que ambos van en una tendencia hacia arriba. Entonces, falso, no están disminuyendo, están aumentando. B, el número de individuos con cáncer aumenta bien debido a que cada 10 años la concentración de asbesto en el aire es mayor. Muy bien, ambas van aumentando. C, el número de individuos con cáncer disminuye. Falso, debido a que cada 10 años la concentración en el aire de asbesto es mayor. Pues eso está bien, pero es falso que disminuyan. Yo veo que entre más pasa el tiempo, más hacia acá, entre más pasa el tiempo, mayor cantidad de individuos con cáncer. Listo, descartado. Y la D, el número de individuos con cáncer aumenta bien, debido a que cada 10 años la concentración de asbesto en el aire es menor. Falso, cada 10 años es mayor. Entonces el análisis correcto es la B. Estoy ya viendo mal. La respuesta correcta es la B, que dice que el número de individuos con cáncer aumenta porque cada 10 años aumenta la concentración de asbesto en el aire. Muy bien, hasta ahí vamos claros y vamos rápido. Pasamos a la 120 y la última. El sistema inmunológico humano se encarga de identificar potenciales patógenos invasores, virus, bacterias, células cancerígenas y destruir a aquellos que han ingresado al sistema. Entonces, nuestro sistema nuevamente, ¿qué hace? Tenemos una armadura. Esa armadura, nosotros, ¿cómo la llamamos? La llamamos sistema inmunitario. Entonces, ella nos protege. Viene un virus a atacarnos, nosotros lo repelemos. ¿Listo? Viene una bacteria a atacarnos. ¿Nosotros qué hacemos? La repelemos por el sistema inmunológico. Sistema inmune. Listo. Ese sistema es el que nos salva. Vamos a escribirlo mejor por acá. Listo. Entonces, ese sistema inmunológico. Listo. Esa es la armadura que me protege. Entonces dice, el virus del VIH o el virus del SIDA ataca e inhabilita el sistema inmune humano. Viene el VIH,
¿Y él qué hace? Él nos ataca directamente el sistema inmune. Viene y ataca el sistema inmune, lo inhabilita, lo destruye. Entonces, ¿qué tengo yo ahorita? Esa armadura se me fue. Al irse esa armadura, ahorita sí, los virus que me atacaban y que yo evitaba, van directo y sin escalas hacia mí. ¿Listo? Entonces, ahorita sí, no puede ser destruido por este. Entonces, el sistema inmune, virus del SIDA inhabilita el sistema humano y no puede ser atacado ni destruido por este. A partir de la información, ¿cuál es un posible efecto del virus en una persona que padece la enfermedad? A, vulnerabilidad a otra enfermedad. Al quitarme el sistema de protección, otras enfermedades diferentes vienen y me atacan. Eso sí es cierto. B, muerte de células cancerosas. Falso, porque el virus del SIDA no ataca células cancerosas. C, aumento de la concentración de glóbulos rojos en la sangre. Falso, porque antes recordemos, glóbulos rojos, los glóbulos rojos se llaman rojos porque en su interior contienen hemoglobina, hierro más 3, y ese hierro más 3 principalmente nos permite el transporte de oxígeno. Entonces, glóbulos rojos, mayor oxigenación de la sangre. Glóbulos blancos se conocen como eritrocitos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos principalmente son el sistema inmunológico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es reconocer una célula que no es de nuestro cuerpo, una molécula que no es de nuestro cuerpo, englobarlo, reportarlo, rodearlo y atacarlo con unas enzimas específicas que lo destruyen. Pero los glóbulos blancos son el sistema inmune los que nos defienden. Entonces, la C no es la respuesta correcta porque no van a aumentar, antes posiblemente disminuyan esos glóbulos que transportan oxígeno, así como los glóbulos que nos defienden. D, disminución de los niveles de infección del cuerpo. Falso, si cualquier enfermedad me puede atacar, yo me voy a infectar por cualquier cosa. La respuesta correcta para la 120 sería la A. El sistema cae y cualquier enfermedad me puede matar. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hemos terminado. Faltando 7 minutos para las 6, hemos terminado el primer solucionario. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo, chicos. Entonces, para mañana, sí, para mañana tenemos las otras 20 preguntas, que son un poquito más complicadas del siguiente solucionario, pero son igual de sencillas de interpretar. ¿Listo? Entonces, mañana arrancamos con el siguiente solucionario de la sesión 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Tenemos, chicos, alguna pregunta? No, profe. Listo, Keiner, Esteban, Juan, Alexandra, Oscar, Catalina, Mayerly, Jamie, Esteban, Carlos, Oscar, todos ustedes, espero que hayan comprendido, espero que hayan aprendido, hecho una buena retronación de las respuestas de las preguntas y pues no siendo más, les deseo que tengan éxitos en sus labores y en esta noche. Listo, nos veríamos mañana para clase y quedo atento a cualquier comunicado que ustedes tengan. ¿Perfecto? Gracias, profe. Hasta mañana. A ustedes, Hasta luego. que descansen, chicos. Hasta luego. Mañana, profe, muchas gracias.